Nadie celebra la decisión del Consejo de Estado de tumbar el aumento del 23% salario mínimo decretado por Petro. Todos queremos que a los colombianos nos vaya bien. Sin embargo, estas decisiones deben tomarse con responsabilidad, y Petro hizo todo lo contrario. Desde este canal hicimos un llamado vehemente cuando se conoció el alza, que a todas luces era una decisión populista y contraria con la realidad que se vive en el país. Pues las empresas no tendrían con qué y despedirían a miles de personas, dejando a familias sin sustento. Petro dijo lo siguiente: varió por completo el apoyo al salario vital. Parece que hay consenso político a favor, pero ahora unos dicen que apoyan, pero por debajo de la mesa presionan al Consejo Electoral para que la hunda y se lleve el rechazo nacional de la gente que trabaja, mientras ellos se tranquilizan con los votos. Es un pacto por la vida el que lo propongo al empresariado de Colombia. Petro debe dejar de armarse películas en la cabeza y entender que no todo lo que va en su contra necesariamente es una situación política, y también debe dejar de estar buscando siempre la culpa en los otros. Quizá es envenenado por su ministro Benedetti. Estaba atendiendo medios cuando estaba por pasar en Blue. Me enteré que se cayó el salario mínimo vital en Blue. Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes, y que por lo tanto no se le quiere dar ese beneficio. Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien, la inflación no había sido como se quería, los alimentos no habían crecido, y fíjese que para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto va a tener también muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los dirigentes. Mejor escuchemos a alguien más centrado y ustedes sacarán sus propias conclusiones. En el Centro Democrático, nuestra candidata Paloma Valencia, todos nosotros no nos hemos opuesto ni nos opondremos al aumento del salario mínimo. Aquello a lo cual nos oponemos es que este país paró la inversión, la violencia, el narcotráfico, la carga de impuestos, el desgreño, la explosión del tamaño del Estado. Eso es lo que hay que corregir. Menos costos en el Estado, menos impuestos para los emprendedores, para los empleadores y buen salario mínimo. ¿Vieron ustedes la diferencia entre alguien de izquierda y alguien de derecha? El presidente Uribe es mucho más centrado, mucho más aterrizado. Estas personas de izquierda solo dicen lo que el pueblo quiere escuchar, sin importar cuánto mal causen. Si no, escuchemos lo que dicen Daniel Quintero y Roy Barreras, dos políticos que donde han estado se han visto manchados por corrupción. Acabamos de ser informados que el Consejo de Estado suspendió el decreto que le aumenta 23% el salario mínimo a los colombianos. Por eso es que hay que resetear la política en este país, porque el sistema está trabajando para los ultramillonarios de este país y no para la gente. Dijeron mentiras de todo tipo, que aumentaría la inflación. Falso. Por el contrario, ha aumentado el consumo y al aumentar el consumo se mueve toda la economía. No permitamos que esto pase en nuestro país. Como candidato presidencial lo digo de una vez. Vamos a defender el salario mínimo de todos los colombianos y por el contrario a lo que quieren los poderosos y las mafias en este país. Vamos a seguirlo aumentando hasta que el salario sea digno y alcance. No tiene por qué ser tan difícil en Colombia llegar a fin de mes. No tiene por qué ser tan difícil poder pagar los servicios públicos, no tiene por qué ser tan difícil pagar el arriendo, hacer mercado. El trabajo tiene que rendir y tiene que dar lo suficiente para vivir. Vamos a defender a Colombia. Saliendo del debate del Frente por la Vida, nos enteramos que el Consejo de Estado se atrevió a congelar, a suspender el decreto del salario mínimo vital. Es una afrenta, es insensible. No puede ser que el Consejo de Estado pretenda que las familias más humildes de Colombia, que consiguen al fin un empleo, no ganen lo mínimo necesario para tener una vida digna. Yo convoco a los colombianos a movilizarse porque hay que defender el salario vital. Hay que defender esta medida de inclusión, de equidad social. Insensibles, se equivocan, van en contravía de las familias colombianas y eso no puede ocurrir ni en un gobierno de la equidad ni en un país que quiera sanar heridas sociales. Señores insensibles, el pueblo debe manifestarse en su contra y en favor del salario mínimo vital. ¿Escucharon?
Ya están calentando motores para convocar una marcha. Creo que este año podría ser el año en que más marchas se han organizado en un país en la historia. Petro usa a los colombianos como títeres de presión para conseguir sus objetivos personales. Todo esto es celebrado por los gremios. FENALCO reconoce que la decisión del Consejo de Estado fue un fallo en estricto derecho, que está teniendo en cuenta que el incremento desmesurado del salario mínimo que ha hecho el Gobierno Nacional no obedece a criterios y a razones técnicas, sociales y económicas, sino básicamente a arbitrariedad y a una improvisación como la que se tuvo. Consideramos que el gobierno debe expedir, como lo dice el fallo, en 8 días un decreto ponderado, un decreto que corresponda a la realidad del país y que no afecte a los trabajadores, porque se iban a perder 772.000 empleos. Es decir, y que no afecte a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas que estaban en peligro de sobrevivir. Debe ser un sano equilibrio entre los ingresos de los trabajadores y los costos de las empresas. La decisión adoptada por el Consejo de Estado respecto al decreto 1469, mediante la cual se decretó su suspensión provisional, debe ser respetada y acatada. Sin duda es una medida cautelar que abre espacio para convertir esta coyuntura en consenso, retomar el diálogo y construir con empresarios y trabajadores un acuerdo sobre el salario mínimo que dé seguridad jurídica, proteja el ingreso y preserve el empleo formal. Sin duda el objetivo debe ser claro: mejorar de forma real la calidad de vida de los trabajadores con un ajuste técnico y sostenible, que al mismo tiempo garantice la viabilidad del sector empresarial y la generación de más y mejores empleos.